Esta es la historia de José. José regresa a su casa después de pasar 10 largos años en prisión, cargando sobre sus hombros el peso de los errores del pasado y la esperanza de comenzar de nuevo. Durante todo ese tiempo se aferró a un solo pensamiento que le daba fuerzas para seguir adelante: volver a ver a su esposa Camila, abrazarla y reconstruir juntos la vida que el destino les había arrebatado. En su mente imaginó ese momento innumerables veces, creyendo que, a pesar de todo, aún quedaba amor y lealtad esperándolo al otro lado de la puerta. Pero al entrar en la casa que una vez fue su hogar, la realidad lo golpea con una crudeza que jamás imaginó. Allí, frente a sus ojos, Camila no está sola. Está con otro hombre, alguien que ocupa el lugar que creyó seguir teniendo en su vida. La sorpresa se convierte rápidamente en dolor cuando descubre que aquella relación no es reciente, sino que llevaba tiempo existiendo, incluso desde que él estaba en prisión. El ambiente se llena de tensión y silencio incómodo. Las palabras que alguna vez soñó decirle a su esposa desaparecen, reemplazadas por preguntas, reproches y una profunda sensación de traición. Lo que debía ser un reencuentro lleno de esperanza se transforma en una confrontación dolorosa que destroza, en cuestión de minutos, todas las ilusiones que José había construido durante una década de encierro. Camila, lejos de mostrar arrepentimiento o compasión, enfrenta a José con una frialdad que él nunca había visto en ella. Sus palabras salen firmes y sin titubeos, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento para decirlas. Sin intentar suavizar la situación, admite que durante años sintió vergüenza de estar casada con un hombre que había pasado por la prisión. Para ella, el pasado de José se convirtió en una carga demasiado pesada, una marca que no estaba dispuesta a seguir llevando en su vida. Con una actitud distante, le explica que mientras él estaba tras las rejas comenzó a replantearse su futuro. Poco a poco, dice, entendió que no quería seguir vinculada a alguien con antecedentes, alguien cuya historia podía afectar su imagen y sus oportunidades. Según Camila, ella merecía una vida mejor, una vida tranquila y sin el peso de los errores que José había cometido. Entonces revela algo aún más doloroso. Mientras José cumplía su condena y soñaba con el día de su libertad, ella decidió dar un paso definitivo. Solicitó el divorcio. El proceso se llevó a cabo mientras se seguía en prisión, y finalmente el juez lo aprobó. Con total naturalidad, Camila le explica que legalmente ya no existe ningún lazo entre ellos, que su matrimonio quedó en el pasado mucho antes de que regresara. Las palabras caen sobre José como un golpe imposible de esquivar. Durante 10 años había sobrevivido aferrándose a la idea de que aún tenía un lugar a que volver cuando todo terminara. Pero ahora comprende que esa esperanza no era más que una ilusión que se desmorona frente a sus ojos. Sin mostrar el menor gesto de empatía, Camila deja claro que él ya no tiene lugar en esa casa ni en su vida. Frente a la mirada indiferente del hombre que ahora la acompaña, le exige que se marche de inmediato. Con una mezcla de desprecio y determinación, lo empuja a abandonar el que alguna vez fue su hogar. Así, en cuestión de minutos, José lo pierde todo: su esposa, su casa y el futuro que durante tantos años había imaginado recuperar. Con el corazón destrozado y sin un lugar a donde ir, se ve obligado a dar la vuelta y marcharse, dejando atrás no solo aquella casa, sino también los últimos restos de la vida que alguna vez creyó tener. José queda completamente solo. En cuestión de minutos perdió todo aquello que durante 10 años había imaginado recuperar: su esposa, su hogar y la pequeña esperanza que lo había mantenido firme mientras estaba en prisión. Con el corazón pesado, la mirada perdida, abandona la casa que alguna vez fue su refugio, sintiendo que el mundo a que regresó ya no tiene lugar para él. Camina sin rumbo por las calles, tratando de comprender cómo su vida pudo cambiar de manera tan abrupta. Durante una década soportó el encierro, los días interminables y la dureza de la prisión, pensando que, al salir, tendría una segunda oportunidad. Creía que al menos tendría un hogar a que regresar, alguien que lo esperara. Pero ahora esa ilusión se había desmoronado por completo. Mientras tanto, dentro de la casa, Camila celebra junto a su nuevo novio haber dejado atrás el pasado. Para ellos, José ya no representa más que un recuerdo incómodo de que finalmente se han librado. Hablan de planes, de un futuro juntos y de la vida que quieren construir sin preocuparse por lo que acaba de suceder. Pero para José la realidad es muy distinta. Afuera, enfrentando la fría indiferencia del mundo, comprende que debe empezar desde cero. No tiene dinero,
No tiene trabajo y tampoco tiene un lugar donde pasar la noche. Lo único que le queda es su libertad y la incierta posibilidad de reconstruir su vida desde las ruinas. En medio de la tristeza y la confusión, José entiende que el camino que tiene por delante no será fácil. Tendrá que luchar contra el rechazo de la sociedad, contra el peso de su pasado y contra el dolor de la traición que acaba de sufrir. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón comienza a surgir una pequeña chispa de determinación. Si logró sobrevivir 10 años en prisión, tal vez también pueda encontrar la fuerza para levantarse y construir un nuevo destino, aunque tenga que empezar desde absolutamente nada. En medio de su desesperación y sin saber hacia dónde ir, José camina por las calles con la mente llena de pensamientos y el corazón destrozado. Cada paso que da parece más pesado que el anterior, como si la realidad que enfrenta fuera demasiado difícil de aceptar. Después de 10 años soñando con recuperar su vida, ahora se encuentra solo, sin rumbo y sin nadie que lo espere. Mientras avanza entre la gente, alguien lo observa con atención, como si tratara de reconocer un rostro del pasado. De pronto, una voz pronuncia su nombre con sorpresa. José levanta la mirada y se encuentra frente a Luisa, una antigua compañera de la escuela quien no veía desde hacía muchos años. Durante su juventud, José siempre había sentido algo especial por ella. En aquellos días compartieron risas, sueños y momentos se quedaron grabados en su memoria. Sin embargo, la vida tomó caminos distintos. Con el tiempo, él terminó casándose con Camila, y lo que pudo haber sido entre él y Luisa nunca llegó a suceder. Lo que José nunca supo es que Luisa también guardaba un cariño profundo por él. En silencio, durante años, conservó esos sentimientos que jamás se atrevió a confesar, en parte porque respetaba el hecho de que él había formado una vida con otra persona. Prefirió callar y seguir adelante con su propia vida, aunque siempre mantuvo un recuerdo especial de aquel joven del que una vez se enamoró. Ahora, al verlo frente a ella, nota inmediatamente que algo no está bien. José luce cansado, triste y perdido, como alguien que ha atravesado demasiadas tormentas. Con preocupación, Luisa le pregunta qué ha ocurrido. Poco a poco, él le cuenta lo sucedido: su salida de prisión, la traición de Camila y cómo terminó perdiéndolo todo en cuestión de horas. Luisa escucha con atención y, lejos de juzgarlo, muestra una profunda empatía. Ella misma ha pasado por momentos difíciles en la vida, lo que le permite comprender el dolor que José está sintiendo. En lugar de alejarse o darle la espalda, decide actuar con bondad y ofrecerle su ayuda. Con sinceridad, le dice que no tiene por qué enfrentar todo aquello solo. Aunque el tiempo ha pasado y sus vidas cambiaron, todavía lo considera alguien importante. Si necesita un lugar donde quedarse o alguien con quien hablar, ella está dispuesta a apoyarlo. Para José, esas palabras llegan como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que lo rodea. Después de sentirse rechazado y abandonado, encontrar a alguien que todavía cree en él le devuelve una mínima esperanza. Tal vez, piensa por primera vez desde que salió de aquella casa, su historia aún no ha terminado y todavía existe la posibilidad de empezar de nuevo. Mientras tanto, dentro de la casa que alguna vez compartió con José, Camila continúa con su vida como si nada hubiera ocurrido. Para ella, el regreso de su exesposo fue solo un momento incómodo que debía resolverse rápidamente para poder seguir adelante sin complicaciones. Sentada junto a su novio en la sala, ambos comentan lo sucedido con una tranquilidad que contrasta con el dolor que José acaba de vivir. Su novio, tratando de tranquilizarla y de asegurar su futuro juntos, le propone una idea que considera la solución perfecta. Le dice que lo mejor que pueden hacer es vender la casa lo antes posible. Según él, mientras sigan viviendo allí, siempre existirá la posibilidad de que José vuelva a aparecer y cause problemas. Para evitar cualquier riesgo, lo más conveniente sería cerrar ese capítulo definitivamente y comenzar una nueva vida en otro lugar. Además, le habla de la oportunidad de empezar desde cero lejos de todo lo que les recuerde pasado. Le promete que, si venden la casa, podrán mudarse a otra ciudad, construir un nuevo hogar y dejar atrás cualquier recuerdo relacionado con José. En su opinión, esa sería la forma más segura de asegurarse de que él desaparezca para siempre de sus vidas. Camila escucha la propuesta con atención. Al principio duda por un momento, pues esa casa representa años de su vida. Sin embargo, pronto decide que lo mejor es desprenderse de todo lo que esté ligado a su antiguo matrimonio. En su mente, José ya pertenece al pasado,
y no tiene intención de permitir que su regreso altere la vida que ahora está construyendo. Convencida de que su exesposo no tiene ningún poder para reclamar nada y de que su presencia ya no representa una amenaza, acepta el plan sin demasiada resistencia. Para ella, vender la casa no solo significa mudarse, sino también cerrar definitivamente la puerta a todo lo que vivió con José. Así, entre conversaciones y nuevos planes, Camila y su novio comienzan a imaginar un futuro juntos lejos de allí. Hablan de viajes, de nuevas oportunidades y de la vida que cree merecer. En su mente, José ya no es más que un recuerdo lejano, un problema del pasado que creen haber dejado atrás para siempre, sin imaginar que la historia aún no ha terminado y que la verdad está mucho más cerca de lo que piensan. José, decidido a reconstruir su vida, se esfuerza por dar el primer paso hacia la normalidad. Sale cada mañana con la esperanza de encontrar un empleo que le permita mantenerse, sobre todo, recuperar un sentido de dignidad que le arrebataron años de prisión y traición. Su mente está llena de planes. Quiere trabajar, ahorrar y poco a poco rehacer su vida desde cero. Cree que si demuestra su talento y esfuerzo, podrá dejar atrás la sombra de su pasado y ganarse un lugar en la sociedad. Sin embargo, la realidad se muestra implacable. Cada vez que entrega su currículum, recibe miradas de desconfianza. Cada entrevista termina en un rechazo silencioso o con excusas educadas. Le dicen que es demasiado arriesgado, que su historial judicial complica todo y que, aunque tenga estudios y experiencia, simplemente no puede confiarse en él. Incluso en trabajos que requieren habilidades básicas o atención al público, su pasado se convierte en un muro infranqueable. El peso de la frustración y la impotencia comienza a invadirlo. José se da cuenta de que su libertad, aunque le fue devuelta, no garantiza aceptación y oportunidades. La sociedad, que se supone que da segundas oportunidades, lo rechaza antes de siquiera darle la oportunidad de demostrar que ha cambiado. Cada negativa le recuerda la injusticia que ha sufrido. 10 años de sacrificio y arrepentimiento borrados por un error que ya pagó con creces. A medida que los días pasan y los rechazos acumulan, la desesperación empieza a crecer como un nudo en su pecho. Lo que comenzó como esperanza ahora se transforma en desánimo. El futuro que imaginó lleno de oportunidades y nuevos comienzos se ve empañado por la constante discriminación. José empieza a comprender que reconstruir su vida no será solo cuestión de voluntad o esfuerzo, sino de encontrar la fuerza para resistir un mundo que parece dispuesto a negarle cualquier posibilidad de redención. No obstante, en medio de esa frustración, todavía existe una chispa de determinación. Sabe que rendirse no es una opción. Si sobrevivió 5 años en prisión, si soportó la traición de Camila y la pérdida de su hogar, también puede resistir el rechazo de un mundo que no lo ve con ojos de justicia. Esa mezcla de dolor y determinación se convierte en la fuerza silenciosa que lo impulsa a seguir buscando, a pesar de todo, la oportunidad que le permitirá recuperar lo que cree que todavía merece. Mientras José comienza a adaptarse a su nueva vida con la ayuda de Luisa, un día ocurre algo que vuelve a ponerlo en una situación incómoda. Camila, su exesposa, aparece de manera inesperada frente a Luisa, como un recordatorio del pasado que José intenta dejar atrás. Con una mezcla de arrogancia y satisfacción, le revela a Luisa que José acaba de salir de prisión y que todo lo que ha pasado con ella no tiene más contexto que su reciente libertad. Luisa, que había empezado a ver a José con nuevos ojos y a confiar en él, siente un golpe profundo de desconcierto. Durante semanas había compartido momentos de cercanía y confianza con alguien a quien ahora se le presenta como un hombre con un pasado del que no sabía nada. La sensación de haber sido engañada, aunque José nunca intentó ocultarlo deliberadamente, la invade. Se pregunta cómo alguien que conoce tan bien puede haberle ocultado un detalle tan importante y empieza a sentir dudas sobre todo lo que ha vivido con él hasta ese momento. La confusión se mezcla con el dolor. Luisa no sabe cómo reaccionar. Por un lado quiere creer la sinceridad de José en la bondad que ha demostrado, pero por otro lado siente miedo y resentimiento. No es solo que José estuvo en prisión, sino que Camila lo presenta como alguien con secretos y decisiones del pasado que podrían afectarlos a ambos. Esa información inesperada rompe la seguridad que Luisa había comenzado a sentir y hace que su corazón se llene de incertidumbre. Dolida y con el ánimo abatido, Luisa toma la difícil decisión de alejarse de José temporalmente. Necesita tiempo para procesar la revelación y entender si puede confiar nuevamente en él. Aunque sus sentimientos hacia José no desaparecen,
La traición implícita de no haber conocido esta parte de su vida le genera un muro emocional que ahora debe superar. Para José, este alejamiento es otro golpe doloroso. Justo cuando parecía estar empezando a recuperar la esperanza y la posibilidad de un futuro junto a alguien que le ofrecía apoyo y cariño, vuelve a enfrentarse al rechazo, aunque sea por circunstancias que no dependieron de él. Sin embargo, en lo más profundo, sabe que esta es solo otra prueba en el largo camino que debe recorrer para reconstruir su vida, y que eventualmente la verdad y su sinceridad podrán superar los miedos y las dudas de quienes realmente lo valoren. Desesperado y agotado por la constante humillación y los rechazos que enfrenta, José decide que ya no puede cargar solo con la injusticia que marcó su vida. Sabe que su única oportunidad de reconstruir su dignidad y recuperar lo que perdió pasa por limpiar su nombre ante la ley. Con determinación, busca la ayuda de un abogado, alguien que pueda guiarlo y darle la posibilidad de enfrentar la verdad de manera formal y segura. Al entrar en el despacho, José se siente nervioso, pero también aliviado de poder finalmente contar toda la historia. Con voz firme, empieza a relatar los hechos que llevaron a su condena, el accidente de tránsito que cambió su vida para siempre. Cada palabra que pronuncia está cargada de dolor, de arrepentimiento y de la sinceridad de quien ha sufrido las consecuencias de actos que no cometió realmente. José explica que en aquel accidente no fue conductor, pero que decidió asumir toda la responsabilidad. Lo hizo no por miedo, sino por amor, porque amaba a Camila y no podía soportar que ella enfrentara la culpa y el peso de castigo. Durante años cargó con la culpa que no le correspondía, soportando la cárcel, la pérdida de su matrimonio y la exclusión social, todo por proteger a alguien a quien creía imprescindible en su vida. El abogado lo escucha con atención, tomando notas y evaluando cada detalle. José describe cómo su vida se desmoronó mientras se cumplía la condena. Perdió su hogar, su matrimonio y el respeto de quienes alguna vez lo conocieron. Explica cómo su sacrificio, motivado por amor, terminó siendo en vano, pues Camila lo abandonó y lo reemplazó sin ningún remordimiento. A medida que relata su historia, se nota en José una mezcla de tristeza, frustración y un destello de esperanza. Por primera vez en años, siente que está tomando acción sobre su destino, que no solo es víctima de las circunstancias, sino que puede luchar por la justicia que le fue arrebatada. Su confesión es clara y honesta, no busca venganza, sino simplemente que la verdad salga a la luz y que su nombre, injustamente manchado, sea reivindicado. Este momento con el abogado marca un punto de inflexión en su vida. Es la oportunidad de transformar años de sufrimiento en un proceso de justicia que le permita no solo recuperar lo que perdió materialmente, sino también restaurar su dignidad, su reputación y su derecho a un futuro sin las cadenas de un pasado que él no merecía. En ese despacho, José siente que, después de tanto dolor, finalmente alguien está escuchando su verdad y que el primer paso para cerrar este capítulo oscuro de su vida ha comenzado. Luisa, que había empezado a ver a José con nuevos ojos y a confiar en él, siente un golpe profundo de desconcierto. Durante semanas había compartido momentos de cercanía y confianza con alguien a quien ahora se le presenta como un hombre con un pasado del que no sabía nada. La sensación de haber sido engañada, aunque José nunca intentó ocultarlo deliberadamente, la invade. Se pregunta cómo alguien que conoce tan bien puede haber ocultado un detalle tan importante y empieza a sentir dudas sobre todo lo que ha vivido con él hasta ese momento. La confusión se mezcla con el dolor. Luisa no sabe cómo reaccionar. Por un lado quiere creer la sinceridad de José, en la bondad que ha demostrado, pero por otro lado siente miedo y resentimiento. No es solo que José estuvo en prisión, sino que Camila lo presenta como alguien con secretos y decisiones del pasado que podrían afectarlos a ambos. Esa información inesperada rompe la seguridad que Luisa había comenzado a sentir y hace que su corazón se llene de incertidumbre. Dolida y con el ánimo abatido, Luisa toma la difícil decisión de alejarse de José temporalmente. Necesita tiempo para procesar la revelación y entender si puede confiar nuevamente en él. Aunque sus sentimientos hacia José no desaparecen, la traición implícita de no haber conocido esta parte de su vida le genera un muro emocional que ahora debe superar. Para José, este alejamiento es otro golpe doloroso. Justo cuando parecía estar empezando a recuperar la esperanza y la posibilidad de un futuro junto a alguien que le ofrecía apoyo y cariño, vuelve a enfrentarse al rechazo, aunque sea por circunstancias que no dependieron de él. Sin embargo, en lo más profundo,
Sabe que esta es solo otra prueba en el largo camino que debe recorrer para reconstruir su vida, y que eventualmente la verdad y su sinceridad podrán superar los miedos y las dudas de quienes realmente lo valoren. Con el respaldo de su abogado y la ayuda de un amigo de confianza, José decide que ha llegado el momento de enfrentar de una vez por todas a Camila. Sabe que no puede avanzar si la verdad sigue enterrada y que, mientras ella permanezca impune, su vida seguirá marcada por la injusticia que él cargó durante tantos años. Armado de coraje y paciencia, planea cuidadosamente el encuentro, asegurándose de que cada palabra quede registrada para poder usarla como evidencia más adelante. Cuando finalmente se encuentran, José mantiene la calma, aunque por dentro su corazón late con fuerza. Camila, al principio, intenta mantener su actitud de indiferencia-desprecio, confiada en que su pasado con él y sus secretos seguirán siendo un escudo de protección. Sin embargo, José no está allí para discutir ni para recriminar. Su intención es simplemente que la verdad salga a la luz. Con voz firme y serena, le recuerda los hechos del accidente, cómo él asumió toda la culpa y cómo esa decisión le costó 10 años de prisión, su matrimonio y la estabilidad de su vida. La presión, combinada con la evidencia que José y su amigo han preparado, comienza a hacer mella en Camila. Frente a la firmeza de José y la certeza de que cada palabra está siendo documentada, empieza a sentir miedo de las consecuencias legales que podrían surgir si sigue negando la verdad. Finalmente, en un momento de tensión máxima, Camila rompe su fachada y confiesa que ella fue, de hecho, la verdadera responsable del accidente. Sus palabras, llenas de contradicciones y arrepentimiento tardío, quedan grabadas como prueba irrefutable de lo que José había intentado demostrar durante años. Con la confesión registrada, José siente un peso enorme levantarse de sus hombros. Por primera vez en una década, sabe que la justicia puede volver a su lado y que existe la posibilidad de que su caso se reabra. No se trata únicamente de recuperar su nombre, sino de demostrar al mundo que su sacrificio y su sufrimiento no fueron en vano. La grabación se convierte en la llave que abre la puerta a la redención, permitiéndole recuperar no solo su reputación, sino también los bienes, derechos y la tranquilidad que le fueron arrebatados injustamente. En ese momento, José percibe que todo el dolor, la traición y la soledad que vivió tenían un propósito. Lo prepararon para este enfrentamiento, para defender la verdad con valentía y paciencia. Ahora tiene la oportunidad de reconstruir su vida sobre bases sólidas, de demostrar que su integridad y su amor propio son más fuertes que cualquier injusticia que el destino le haya impuesto. Es un nuevo comienzo, lleno de esperanza y la promesa de que esta vez su vida será dirigida por la justicia y la verdad, no por el miedo ni la traición. Cuando finalmente se hace pública la verdad, el mundo de Camila se desmorona por completo. La mentira que sostuvo durante tantos años ya no tiene cabida. La evidencia grabada por José demuestra de manera irrefutable que ella fue la verdadera responsable del accidente que lo llevó a prisión. Las consecuencias legales y sociales son inmediatas. Su reputación queda manchada, sus planes de vida se ven truncados y las personas a su alrededor comienzan a distanciarse. Lo que alguna vez creyó que le daría seguridad y control se convierte en una fuente de humillación y pérdida. Además, su novio, que hasta ese momento parecía apoyarla y compartir su futuro, la abandona al comprender la magnitud de su engaño. Sin la protección de su pareja y con la verdad saliendo a la luz, Camila queda sola, enfrentando no solo la justicia, sino también la realidad de que sus decisiones egoístas y deshonestas la han dejado sin nada. La seguridad y el confort que creyó tener se desvanecen en un instante, dejando únicamente vacío y arrepentimiento. Por otro lado, José experimenta un renacimiento en su vida. Recupera su casa, el espacio que alguna vez pensó perdido para siempre, y con ello, su dignidad y su derecho a vivir sin culpa por algo que nunca fue su culpa. La sensación de alivio y justicia lo inunda. Todo el dolor, los años de sacrificio, las injusticias sufridas comienzan a transformarse en un triunfo merecido. Por fin puede respirar con libertad, sabiendo que la verdad ha salido a la luz y que la vida le ofrece una nueva oportunidad para empezar de cero. En medio de este giro de acontecimientos, Luisa, quien había sentido confusión y desconfianza tras conocer el pasado de José, entiende finalmente todo lo sucedido. Al conocer la verdad completa, se da cuenta de que sus dudas estaban equivocadas y que José nunca le mintió con intención de ocultarle nada. Más bien, había sido víctima de circunstancias que escapaban a su control. Con sinceridad y emoción, se disculpa por haber dudado de él, reconociendo su integridad y la profundidad de su sacrificio. El reencuentro entre José y Luisa es emotivo y lleno de esperanza.
Ambos sienten que, después de tantas pruebas, ahora pueden construir algo auténtico, basado en la confianza y el conocimiento real de quienes son. Deciden darse una nueva oportunidad, no solo como pareja, sino como compañeros de vida que han aprendido la importancia de la paciencia, la honestidad y el amor verdadero. Finalmente, la historia cierra con la sensación de justicia poética. José, que durante años soportó injusticias y traiciones, logra recuperar todo lo que perdió y encuentra el amor genuino, mientras que Camila enfrenta las consecuencias de sus actos. Es un relato que refleja cómo la verdad y la integridad, aunque demoradas, siempre encuentran su camino y recompensan a quienes permanecen firmes frente a la adversidad.